Buenos días, quien les habla Nilbil Ramírez, cursante del quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro Nuclear Abre el Laxo B. En esta oportunidad, para hacer una breve ponencia de los temas 4, 5 y 6, dándole principalmente un cordial saludo al profesor de la cátedra, Jaime Torralo. Para comenzar, hablaremos de la sustitución, que es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario, para el caso de que el primero no tenga efecto. Este a su vez lo estipula el artículo 959 del Código Civil venezolano, que establece que puede sustituirse en primero o ulterior grado a otra persona, el heredero o legatario para el caso, en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas a una o una a varias. En este caso, se dice que en la sustitución se ha expresado solamente una de los casos, el de que querer o el de no perder. Y si el primero llamado no quiere, pues no puede obtener la herencia en el legado. Esto establecido en el artículo 960 del Código Civil venezolano. En cuanto a los sustitutivos, deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes esta se sustituya. Sin embargo, las condiciones que se refieren especialmente a la persona del heredero o del legatario, esto está establecido en el 961 del Código Civil, y todo lo referente a la sustitución se encuentra estipulado en el 959 hasta el 966 del mismo Código Civil venezolano. En cuanto a la representación, es una ficción legal por la cual se supone vivo al representado a fin de que los llamados representantes reciban los derechos correspondientes a aquel. Esto establecido en el 814 al 821 del Código Civil venezolano. En cuanto a las diferencias de la sustitución y la representación se dice que es una figura propia de la sucesión intestada. Las sustituciones es un instituto característico de la sucesión intestada. En el derecho de la presentación existe una sola delación del causante al representante. De la sustitución existen dos delaciones, del causante al primer instituto y de este al sustituto. En cuanto a la repudiación de la herencia, pues se dice que en cuanto a la cesación o pérdida de manera voluntaria de cualquier heredero, los supuestos de precedencia son los siguientes: que la sucesión esté abierta, que el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia, que la renuncia comprenda toda la herencia, que no esté sujeta a la condición, que cumpla con las formalidades de la ley, que cumpla con las formalidades de la ley. Esto significa que, que la renuncia siempre tiene que ser expresa, que la herencia no haya sido aceptada, que el renunciante tenga facultad para disponer. Y en cuanto a los términos para renunciar la herencia, pues en el primer caso, cada uno del heredero no está en posesión de los bienes de la herencia y se tendrán 10 años contados a partir del momento de la apertura de la asociación. En segundo caso, el heredero se encuentra en la posesión de los bienes de la herencia. La renuncia debe hacerla dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión. En cuanto a sus efectos, se reputa como si nunca hubiese sido llamado a ella. No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Así lo estipula el artículo 1015 y del Código Civil venezolano, y no se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Ellos suceden por derecho propio o por cabeza, y esto lo estipula el artículo 1017 del Código Civil venezolano. Hacemos referencia a una sentencia en cuanto a la aceptación de la herencia, y esta es que se pueden estipular o ver dentro de los artículos 996 y 1011 del Código Civil vigente. En cuanto a la aceptación del beneficiario por inventario, un dato que no debemos pasar inadvertido a la hora de heredar es que no solo se heredan los bienes del fallecido, sino también sus deudas. Sin embargo, con la aceptación de beneficio de inventario, el heredero no queda obligado a pagar las deudas que sobrepasan el valor de la herencia. ¿Qué es el beneficiario inventario? Pues en cuanto a la declaración de voluntad, en la que se trata de saber cómo es una herencia a través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que hay sobre ellos, se puede aceptar una herencia pura y simplemente a beneficiario del inventario. En cuanto a beneficio del inventario, el heredero responde de las deudas del causante hasta donde alcanza el patrimonio hereditario. El heredero responde con sus propios bienes a las deudas de la herencia. ¿Cuál es el plazo para la aceptación del beneficiario de la deuda? Pues el heredero que se halla en posesión real de la herencia deberá hacer el inventario dentro de los 3 meses consecutivos desde la apertura de la sucesión. Cuando el heredero no esté en posesión real de la herencia ni se haya mezclado en su administración, conserva el derecho de aceptarla bajo beneficio del inventario, mientras no se haya prescrito en la facultad de aceptar dicha herencia. Una vez hecha la declaración que se refiere en el artículo 1023 de acogerse al beneficio del inventario, el heredero deberá dejar concluido el inventario.
En cuanto a menos que se obtenga una prórroga del juez de primera instancia, en la forma prevista en el artículo 1027 del Código Civil Venezolano, cuando el inventario haya sido terminado, el heredero debe manifestar de aceptación dentro de los 40 días siguientes. A falta de esta declaración, se tiene que repudiar la herencia. En cuanto a su importancia, pues se dice que el resultado, por tanto, de aceptar la herencia a beneficio del inventario es importante, puesto que debe hacerla de primera forma, a beneficio del inventario. El heredero que no lo exprese es el que realice previamente un inventario de los bienes del difunto. Por tanto, si aceptamos la herencia a beneficiarios del inventario, responderemos el pasivo hereditario. En cuanto a las bases legales de dicho beneficio, en cuanto a la aceptación del inventario, el beneficio del inventario, sus efectos, las obligaciones del heredero y beneficiario se encuentran estipuladas en nuestro Código Civil venezolano en el 1023 hasta el 1048. Asimismo, la separación del patrimonio de los cojos y del heredero es un derecho preferencial que otorga la ley a los acreedores de la herencia. En cuanto a sus condiciones, estas se pueden decir que es de forma formal y de solicitud ante un juez de la apertura de la sucesión efectuada por los acreedores de dicha herencia. En cuanto a los acreedores de la herencia obligatarios no hayan aceptado, esto estableció en el 1051. En cuanto a presentar la solicitud antes de transcurrir los 4 meses de la apertura de la asociación, esto lo establece el 1052. Y también se dice que se pueden ver los artículos 1049 a 1050 del Código Civil venezolano, que también habla y trata de lo mismo. En cuanto al albacea, es el personal desentado por el testador, lo cual especifica la función de ejecutar lo reflejado en dicho testamento. Es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes. Su fundamento legal se establece en el 982 del Código Civil venezolano en cuanto a las atribuciones del albacea señaladas por el testador para que haga cumplir las disposiciones testamentarias. Por consiguiente, podemos decir que el albacea es un cargo testamentario porque lo designa un testamento, el cual es voluntario tanto para la parte del testador como para el designado. Asimismo, el albacea tiene derecho a cobrar de la herencia, el reintegro de todos los gastos que hubiere incurrido en el desempeño. Esto establecido en el artículo 985 del mismo Código Civil. Para afinar, el impuesto sobre sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva, y así pues el Estado venezolano mediante este impuesto capta ingresos imponiendo esta obligación tributaria. En cuanto a las declaraciones y los fines de la liquidación del impuesto, los herederos legatarios o uno cualquiera de ellos deberán presentar dentro de los 180 días. También podemos decir que en cuanto a los requisitos necesarios, esta necesita la elaboración de una planilla sucedural, además de acompañar un formulario anterior con todos los anexos que exija la ley. Además de ello, cabe señalar que uno de los que se declaren acciones o obligaciones emitidas por entes públicos o por sociedades mercantiles y otros títulos valores se acompañarán de la declaración de la certificación. Cuando es el activo en el activo de la asociación existen bienes que por su naturaleza sean de difícil inventario, o en los casos en que por impedimentos insuperables no fueron suficientes los lazos ordinarios, el funcionario competente queda facultado para conceder los plazos extraordinarios. Podemos también hacer énfasis en una sentencia de la comunidad comunitaria, y esta también trata de lo mismo y hace referencia a esto. Siendo esto todo por los momentos, muchas gracias por su atención.